¿Qué nos pareció el primer debate presidencial con los 8 candidatos que van a estar en la papeleta de primera vuelta? Bueno, debatimos el formato, tuvimos nuestras impresiones, pero por suerte nuestra opinión es irrelevante en comparación a quienes saben, ¿no? Por eso estamos en línea con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a quien le agradecemos estar una vez más con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Matías, hola Yerko, hola Cata, muy bien. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo te va? aquí con un poquito de sueño después de 3 horas y 18 minutos de debate. Pero supe que comieron pizza, que estuvo muy bien, así que no Estuvo tenía bueno. nada que Oye, quejarte. pero, oye, que veo que estás bien informado, Rodrigo Arellano, sí. Oiga, primero, a grandes rasgos, ¿qué le pareció el hecho de que hubiera que ordenar, que nunca es fácil, a 8 candidatos que además se jugaban cosas distintas en esta primera instancia? ¿Cuál es el balance general que haces? Oye, yo ahí voy a discrepar de la opinión de Matías, fíjate, la estaba escuchando con atención a ustedes antes, Ujú. y yo soy de aquellas personas que tampoco me gustan los debates con tanta gente, porque no da espacio quizás para profundizar en las propuestas de políticas públicas de cada uno, pero creo que pese a eso, el debate ayer sortió ese desafío. Los candidatos pudieron mostrarse, no profundizar en las políticas, pero nos permitió conocer un poquito más su mirada y las diferencias y la forma, sobre todo, en que tienen como una mirada diferente del país. Y creo que el formato fue súper acertado y le dio continuidad. Tuvieron poco rol los periodistas en este debate, muchos los candidatos. O sea, para la cantidad de candidatos que tenemos, que son una brutalidad, creo que el formato estuvo súper razonable y puede ser algo para tratar de replicar el debate Anatel, que se va a hacer ya Totalmente. más cerca de la elección. Ujú. Rodrigo, ganadores y perdedores, ¿hubo o no hubo? Oye, así como ganadores por goleadas, esos que tú decís, indudables, yo encuentro que no, fíjate, pero sí creo que algunos destacaron. A ver. No. A mí, en lo particular, me gustó mucho, sobre todo la performance, porque al final del día, los debates que sirven, quizás no son instancias para, como te decía yo antes, poder marcar diferencias entre las propuestas que yo quiero, si más carabineros, este recorte así, pero te da mucha sensación la forma visual, cómo miran las cámaras, cómo se relacionan con el otro, cómo están de seguridad, si se enfrentan en una pelea con alguien, etcétera. Y yo en esa lógica creo que destacaron dos, fíjate, o sea, haciendo como la raya para suma, como un balance final. Ujú. A mí me gustó mucho cómo enfrentó el debate, la posición, su mirada. Johannes Kaiser creo que estuvo muy bien. Y el otro que me sorprendió fue Harold McNichol, fíjate. Creo que Harold McNichol, sin destacar en ser una persona que tiene un desplante escénico brutal, así con mucho hincapié, pero creo que logró transmitir que él es un candidato de la sensatez, de la moderación. Habló mucho al país, se notaba su conocimiento. Probablemente no brilló porque Harold McNichol no es una persona que tenga quizá el ímpetu de los otros, Ujú. pero creo que sacó la luz y además se dio a conocer. Harold McNichol, sin duda, debe ser de los menos conocidos de los candidatos y creo que este debate le sirvió para ello. Yo destacaría a ellos dos, fíjate. Sí, de todas maneras. Te quería preguntar respecto de si es que este debate provoca a tu juicio que, por ejemplo, determinados votantes o electores decidan por uno u otro o se cambien de uno u otro, en el sentido de candidatos que marcan la diferencia, principalmente dentro de su mismo bloque, en el caso de la izquierda y en el caso de la derecha, Rodrigo. Yo no vi grandes errores en el caso de la oposición. O sea, creo que más allá, efectivamente, como que las disputas estaban centradas a ver si Evelyn Matei podía pescar un poco de José Antonio Kast o Kaiser de José Antonio Kast. Lo que sí vi diferencias entre la forma en que enfrentaron el debate, y eso puede tener quizás consecuencias, no creo que inmediatas, pero yo, por ejemplo, esperaba una mejor performance, un mayor desplante de José Antonio Kast, de alguien que está liderando la encuesta, como que entra con tranquilidad a estos debates, como que lo sentí muy, y probablemente debe haber estado muy condicionado con el primer enfrentamiento que tuvo con Janet Jara. Lo vi muy apagado, muy lejano del José Antonio Kast, que uno lo ve el lunes en los puntos de prensa anunciando sus propuestas programáticas. Lo vi distante del debate y a Johannes Kaiser no, y a Evelyn Matei
sin haber brillado descomunalmente, creo que tampoco cometió errores, y cuando fue enfrentada en una parte que se ha destacado mucho eso, y yo creo que eso quizás le puede traer también beneficio, cuando la enfrentó Franco Parisi, que además para ella es un riesgo, porque Franco Parisi es una persona que amenaza a sus votantes, ella creo que salió muy bien parada, o sea, le respondió muy duramente, con una muy buena respuesta. Evelyn Matei tiene un problema que lo escuché también hoy en la mañana, que a veces se alargan las respuestas y pierde un poquito el foco, pero el primer 40 segundos de la respuesta que hizo Franco Parisi, cuando la trató de traidora o traicionera, rompiendo un poco el esquema de las reglas que se habían establecido, porque de hecho la periodista Macarena Pizarro lo detiene. Claro, le dice, oye, esto no estaba considerado. Ella, yo creo que se tomó un tiempo, la pregunta no era fácil, y le respondió creo que muy bien. Entonces, como que la naturalidad de Evelyn Matei se recuperó, la vi en una mirada muy positiva, muy diferente a la mirada tan crítica que tenía Johannes Kaiser y José Antonio Kast del país que estamos viviendo. Ella fue mucho más optimista, y creo que esa es la apuesta de ella en esta segunda etapa, y vamos a ver cómo responde los próximos días. Y en el caso del oficialismo, fíjate, vi muy enredada, muy complicada también a Janet Jara. Creo que ella puede, si hay alguien que puede tener un impacto en su elección, puede ser Janet Jara, uno, porque en el fondo fue el flanco de todo, en el fondo fue el flanco de la gente de la oposición, que le enrostraron ser la oficialista, el tema de haber sido ministra del Trabajo y el bajo crecimiento en los empleos, pero yo creo que ella no estaba preparada, y se notó mucho para los enfrentamientos que tuvo con Marco Enrique Minami, que no le dio respiro, que le enrostró todo el tiempo. Ni siquiera creo que, yo no sé si alguna vez le dijo Janet Jara, pero siempre le dijo ministra del Trabajo del gobierno del presidente Boric. Ministra del Empleo, de hecho, apuntaba directamente a ese concepto, al concepto de empleo, a propósito de la cifra. Sí, pues, y eso lo Qué tenía, bueno verla acá, no la había visto, no la conocía, y eso porque lo usted no había ido a los tenía, debates. la tenía bien sacada eso, ¿ah? Bueno, le dijo en un minuto eso, incluso Sí, le dijo, oiga, pero está como amurrada. Entonces, yo creo que además ella entró muy temprano también al barro con la disputa que tuvo con José Antonio Kast por el tema de los bots, de que el hermano trabajaba en el canal, y siento que fíjate que nunca se logró recuperar de eso. Una de las cosas que destacó en la primaria Janet Jara era como su espontaneidad, su cercanía. Muchos hablaban de este carisma cercano a la expresidenta Bachelet, y la verdad que ese carisma, esa cercanía, esa simpatía estuvo totalmente ausente en el debate de ayer. De hecho, ella estuvo muy ausente en muchas partes, entonces no le quiso responder a Johannes Kaiser una pregunta. Yo creo que ella, si hay alguien que no va a sacar en el fondo cuentas alegres, es Janet Jara, pero creo que por los propios errores de ella. Rodrigo, y queda esa sensación, no sé si tú compartes, que además una cuestión que nosotros hemos visto a lo largo de un montón de otros debates que hemos presenciado, y es que el que se enoja pierde, po. Y se enojó muy rápido. Y se enojó muy rápido. Y no salió de ahí nunca más. O sea, esa enrostrada estaba precisa para el minuto final, en el fondo, para un espacio, el minuto final para enrostrarle, porque la verdad que además fue una pelea de un tono bien alto. Póngase los pantalones, no me trate de mentirosa. Entonces entró muy rápido, yo creo que al barro, y la verdad, bueno, si tú entras o decides hacerlo, tienes que tener herramientas para salir, y creo que ella nunca logró de alguna forma salirse ahí, y yo creo que Marco Enrique, que lo conocemos perfectamente, porque ya tiene experiencia en esta red, aprovechó ese minuto y le enrostró, porque sabe que ahí están los votantes que él puede rescatar si quiere tener alguna opción presidencial. A mí me cuesta leer, estamos conversando con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y profundicemos en la figura de Marco Enríquez. Me cuesta leer también cuánto lo puede beneficiar o perjudicar esta arma de doble filo, que es su personalidad. Como bien tú dices, lo conocemos, ¿no? Conocemos bien a Marco Enrique Minami, sabemos cuáles son las armas que tiene, cómo enfrenta los debates, y claro, él emplaza a Janet Jara, a Evelyn Matei, a José Antonio Kast con este estilo como tan irónico que tiene, que en algunos casos efectivamente logra como descolocar a los otros candidatos, pero en otros puede parecer el mismo Marco Enríquez como medio desagradable, incluso falta de respeto, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Sí, Marco Enríquez juega al límite, pero él tiene clarísima la apuesta de que su gran posibilidad es lograr tratar de buscar, va a ser difícil, pero buscar
ese electorado que alguna vez le dio la posibilidad, que lo ha ido perdiendo brutalmente y que está desencantado absolutamente de la política. El problema es que Marco Enrique es un político, lo que pasa es que ha estado bien alejado de la actualidad, salvo el último año. Pero su apuesta va por esa lógica, de golpearle a quien venga y tratar de reconectar con aquel votante de la exconcertación que ven Janet Jara una posibilidad lejana de ser gobierno y que no está dispuesto a votar por ningún candidato tampoco de la oposición. Entonces, él busca ser como el candidato del descarte, de que aquellas personas, recordemos que hoy tenemos un escenario a diferencia de lo que hemos tenido en los últimos 15 años, en que estamos todos obligados a votar, y tengo entendido que además ahora sí que va a haber una multa, por lo tanto va a ser voto obligatorio. Por lo tanto, van a haber 13 millones de chilenos que, aunque no les guste, o 5 millones de chilenos, porque son los que están obligados a concurrir, que igual tienen que elegir entre uno de los 8 candidatos que están ahí. Yo creo que Marcos va a apostar a eso, a ser el candidato del descarte. Sí. Rodrigo, una pregunta respecto de cómo viste la gestualidad de los candidatos, porque en los debates influye mucho eso. De hecho, vimos preocupación especial en el look de cada uno, que puede ser un tema bien superficial, pero es súper importante lo que se transmite a través de la comunicación no verbal, del uso de las palabras, de los gestos, etcétera. ¿Cómo viste los candidatos en esa variable que parece tan importante desde el punto de vista televisivo y emocional, por lo demás? Bueno, parecía alfombra roja en un minuto la llegada de los candidatos, porque efectivamente cómo llegan, cómo se visten, qué se ponen, cómo sonríen. En eso creo que Kaiser y Meo tienen, bueno, Johannes Kaiser creo que estuvo muy bien, no solamente en no entrar al ruedo, sino que en el desplante. Yo lo vi muy tranquilo, fíjate, y creo que eso transmite algo también de seguridad a la cámara. A Evelyn Matei con un look mucho más alegre, como blanco. Hay gente que ponía una foto de Lady Di, pero fíjate que pero yo la vi en la imagen después de los ocho candidatos y ella destacaba, como que el color blanco frente a una serie de tonalidades grises le daba como un brillo particular, o la destacaba mucho más. Tuvo un problema porque sentí que el uso exagerado de la técnica de usar un lápiz, como que a veces uno pierde también el foco y empieza a mirar el lápiz en vez del candidato. Entonces, ella se mostró algo nerviosa, pero creo que su ¿cómo se llama? Su imagen visual anduvo bien. A Janet Jara la vi muy enojada, igual que a José Antonio Kast. No los vi con ese, como te dije, no los vi a José Antonio Kast con el desplante de los puntos de prensa de los lunes, como con esa tranquilidad e incluso esa ironía. A Janet Jara no la vi con la cercanía de gestos de la candidata alegre. Ella hablaba mucho de que era una más, pero la vi muy distante. Yo insisto, yo creo que ella no esperó este escenario de ser de alguna otra forma atacada por todo, y no logró salir de eso. Al profe Arte, yo sé que Matías aquí es muy fan de él, y yo también soy fan, pues fuimos compañeros fui compañero de él y panelista, con una tranquilidad absoluta. Él sabe lo que va, él tiene una apuesta ideológica, todo también lo vi. Y Marco Enrique, yo creo que en eso lejos el que más sabe. Y si ustedes se fijaban, cuando le hacía preguntas a los otros candidatos, los miraba como muy atentos y le hacía gestos como yo creo que también para tratar de descolocarlo un poquito y desconcentrarlo. Así que yo te diré que ese es como el desplante. Creo que yo, en términos generales, salvo los que estuvieron muy enojados, el que se enoja pierde, el resto creo que todos pasaron la prueba, fíjate. Rodrigo, coincidimos en que el blanco siempre destaca y es lo más grande. Pero además, oye, otro momento que fue bien interesante fue cuando les consultaron a todos los candidatos respecto de los referentes internacionales, ¿no? Y aquí ninguno, más allá de que sabemos que lo han dicho públicamente en otras ocasiones, en el caso de Johannes Kaiser, su admiración por Nayib Bukele, qué sé yo, allí ninguno se quiso mojar nadie mencionó a Trump. Nadie mencionó a Milei, nadie mencionó a Bukele. Nadie mencionó a Bukele. Se empezaron a ir para atrás. O sea, Kaiser sacó a Ronald Reagan, entonces una cuestión ya. Y no sé qué te pareció ese momento en que nadie se quiso casar con nadie finalmente. ¿Te fijaste la bandera, la corbata, hablando de los looks que tenía Johannes Kaiser? Sí, yo no podía confirmar la información, pero dicen que era la declaración de independencia de Estados Unidos. Lo era, sí. Porque bueno, fíjate que, dicho yo tengo la sensación de que esos liderazgos, que en algún minuto fueron súper admirados por las oposiciones, han tenido, bueno, a la fecha, sobre todo particularmente este último año, han ido envejeciendo bastante mal. Bukele con la extensión anticonstitucional, Milei con los casos de corrupción, Trump, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de Donald Trump? Porque sabemos lo que ha sido su segundo mandato. Entonces,
a mí no me sorprendió el alejamiento. Me hubiese sorprendido si alguien decía a Milei cuando la semana pasada tuvo una derrota electoral brutal, o Donald Trump cuando, no sé, pues, está peleado con la mitad del mundo por tema económico haciendo lo que quiere. Entonces, yo creo que los liderazgos, más que focalizarlos con alguien, van a estar centrados en ciertas políticas quizás de algunos, no en ellos. Así que yo esperaba que no nombraran, justamente porque creo que son liderazgos que en algún minuto fueron muy admirados, particularmente por José Antonio Kast y por Johannes Kaiser. Hoy están en tela de juicio por la gran mayoría no solamente de Chile, sino que del mundo en términos generales. Y díganme que no todos estábamos esperando que el profe Artés dijera Kim Jong-un. Sí, ¿No? Yo en un minuto dije, lo va a decir. Yo estaba esperando. No mencionó Corea del Sur. Lo otro que a mí quería destacar, porque era la incógnita que lo planteé al comienzo, era que iba a ser Evelyn Matei, si se iba a ir a toda por Kast, que es como lo que la naturaleza te indica, o iba a tratar de ser un poquito más moderado, y finalmente fue lo segundo, fíjate. Bueno, igual le enrostró el término de políticas públicas, mostrando que el recorte propuesto por su equipo económico no tiene, al parecer, sustento dentro de los expertos de economía del país. Y lo hizo entrar al tema de si va a tener recortes fiscales o va a cortar planes de salud. Yo creo que, pero lo hizo con un tono muy distinto al que uno hubiese esperado a veces de Evelyn Matei. Cuando como que entendió esa lógica de que aquí el enemigo es Janet Jara y no es tu compañero, independiente que marquen las diferencias, que obviamente tiene que hacerlo, que fue muy distinto de la técnica que usó Marco Enríquez con Janet Jara, que fue a todas por ella y enrostrarle su gestión, su alianza, que no la invitó a la primaria. Fueron tonos diferentes de personas que eventualmente tenían que optar por caminos como para enfrentar a los candidatos con los cuales se tienen que enfrentar. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analizando este primer debate presidencial entre todos los candidatos de primera vuelta. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, Rodrigo, un abrazo. Que esté muy bien. Chao.